Ya. Hola a todos quienes van entrando. Vamos a realizar a través de este canal el conversatorio de vulneraciones de derechos humanos y riesgos para defensores ambientales. Vamos a esperar a que se conecte la Roxy desde la Defensoría porque se cayó, parece. Oh, que me conecto desde acá porque no retorno mucho. Así se escucha mejor, que me dicen que se escuchaba con retorno. Yo te escucho bien. Ya, sí, vale, perfecto. ¿Dónde está la Roxy? Ya. Hola a todos quienes se van conectando. Vamos a esperar que se conecte la Roxy para tener el conversatorio Vulneraciones de Derechos Humanos y Riesgos para Defensoras y Defensores Ambientales que organizamos desde la Defensoría Ambiental, que vamos a transmitir por acá. Por alguna razón la Roxy no está pudiendo entrar. Ahí está. Ay, sí, hola. Hola, Ya, no ahora pude sí lo entrar desde logramos. la defensoría, pero desde mi cuenta se pudo. Bueno, ahora sí vamos a conversar este conversatorio Vulneraciones de Derechos Humanos y Riesgos para Defensores y Defensoras Ambientales. Para eso nos acompaña Daniela Tejeda, periodista colombiana desde Colombia. Gracias, Dani, por estar hoy día. A ustedes. Roberto Morales, vocero de Amnistía Chile, y Roxana Núñez del equipo jurídico de la Defensoría Ambiental. Muchas gracias a todos por unirse a este conversatorio que quisimos hacer de la Defensoría Ambiental, también en el marco de nuestro informe No lo dejemos pasar, que es un informe que pudimos estrenar hace muy poquito, sobre las vulneraciones a derechos humanos en contra de defensores y defensoras ambientales en el ciberespacio, y que en el fondo también era poder poner un poco hay testimonios y poner en el diálogo lo que sufren las defensoras y los defensores ambientales, y los riesgos que ocurren. Por lo mismo quisimos también hacer este conversatorio por toda la situación que atraviesa Colombia y porque sabemos que hay similitudes entre lo que ocurre en Colombia y las vulneraciones a derechos humanos que han ocurrido en Chile, que vivimos para el estallido y que venimos viviendo desde antes del estallido, solo que en el estallido se acentuó toda la vulneración a los derechos humanos. Para comenzar, a mí me gustaría que tú, Dani, nos puedas contextualizar un poco. Nosotras sabemos por cifras oficiales, pero sabemos que las cifras oficiales siempre tienen también un sesgo, ¿no? Como hay un número que no es tan real. Por cifras oficiales, como de los medios tradicionales, nosotros sabemos que a la fecha van 24 personas muertas en esta revuelta que está habiendo en Colombia y que además hay personas heridas y desaparecidas. Pero me gustaría que, sobre todo, tú puedas partir contextualizándonos cómo esto viene ocurriendo desde el 28 de abril, cómo comienza y cómo lo estás viviendo hoy día. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Agradezco también la oportunidad de compartir con ustedes porque en realidad en este momento no hay garantías para el derecho a la protesta en Colombia. Hay censura, medios pues al servicio del poder, empresarios y pues la élite económica que nunca falta. Y pues también como tú lo mencionas, agradezco este espacio de reunión para pues reunir un poco, o valga la redundancia, estos matices históricos de nuestros estados de corte autoritario. Bueno, para contextualizar, primero que todo, el pasado 28 de abril, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT de Colombia, convocó a paro nacional, pues con motivo de la reforma tributaria de Iván Duque. Bueno, esta reforma tributaria, entre muchas cosas, también pues es un detonante social que reunió a la clase trabajadora, pues que los medios de comunicación dicen que es clase media, pero en realidad hay clase trabajadora de por medio, estudiantes, campesinos, indígenas, negritudes.
Bueno, entonces a partir de la fecha empezó pues como una arremetida de violencia por parte de lo que se llama pues la fuerza pública y bueno, a partir de este suceso pues y de varios que se viene repitiendo hasta hoy con el 10º día de paro, pues bueno, lanzamos una alerta internacional porque realmente ya se nos sale de las manos, no hay medios de comunicación que nos respalden o que sean incluso línea directa nacional entre nosotros. Bueno, a partir de esto, pues también hay que mencionar que hay una particularidad y pues es que el gobierno de alguna manera no ha tenido que recurrir al FMI como sí lo ha hecho con otros países de América Latina porque pues tiene al narcotráfico que regula la economía del país. Entonces, bueno, por ese medio como que ha sido de alguna manera un escape para dar a conocer pues lo que sucede. Hasta el momento llevamos, bueno, 10 días de movilización y son reportados oficialmente por Defensoría del Pueblo 24 muertos, según pues la Defensoría y todo esto son 145 desaparecidos. Sin embargo, pues la ONG Temblores, que es con la que más o menos la sociedad civil se ha guiado, son 1.773 casos de violencia policial, 37 muertos, 379 desaparecidos y 11 víctimas de violencia sexual hasta el día. Bueno, también voy a mencionar una cosa, es que como que es muy emocionante, pues, de forma negativa todo lo que está sucediendo y es porque, pues, bueno, apenas la sociedad civil parece despertar en la urbanidad y pues se ha dado cuenta de que en la ruralidad son muchos los casos de violencia en pues toda la historia, ¿no? Se habla incluso de que el Estado no está presente en los territorios y pues es algo que es erróneo porque el Estado sí ha estado presente en los territorios, incluso con la fuerza pública, sin formas de dimensionar la situación. Sí, entonces vuelvo y repito, el Estado sí ha estado presente y no hay tal cosa como una ausencia de Estado como lo que es lo que repiten los politólogos diariamente. Oye, y bueno, una cosa que igual nos importaba como poder conversar y que la voy a poner ahí para que puedan comentar Roberto también y la es cuáles son las dificultades que hay para sistematizar esta vulneración de derechos humanos en contexto de revuelta y de otros desafíos, porque la misma Dani lo dice, como hay diferentes medios donde tú te informas como de cuáles son las cifras oficiales, cuáles son las no oficiales. Temblores ha hecho un hermoso trabajo como pudiendo visibilizar los números que otros no, y también este tipo de revueltas viene a mostrar cómo el sesgo comunicacional, cómo el bloqueo comunicacional finalmente desinforma tanto. Porque hay que situar en territorios, porque hay que hacer un trabajo más extenso, y quizás ahí me gustaría escucharles a ustedes como, Roberto, desde tu experiencia en la amnistía, y también la Rox, que yo sé que también tiene experiencia de haber estado presente en el estallido social, como contarnos cuáles son las dificultades que ustedes ven para poder sistematizar. Bueno, si uno toma un poco la experiencia de Chile, en general, cuando existen debilidades de la institucionalidad de derechos humanos, eso ya es un elemento complejo, ¿no? En Colombia está la Defensoría del Pueblo, pero obviamente, dado el territorio colombiano, dado la diversidad del punto de vista también rural o urbano, es siempre bastante difícil el poder sistematizar de buena manera, porque además la gente tiene mucho miedo, ¿no? Tiene mucho miedo de denunciar, tiene miedo de, de- de aparecer un poco más públicamente y entonces la sistematización es un tema complejo. En Chile, las cifras, si hoy día tú preguntas, todavía hay varias versiones de situaciones que sucedieron y que lamentablemente, al no haber una sola institucionalidad que sistematice toda la información que viene de distintos actores, es bastante complejo. Y eso también complejiza más también el trabajo que se puede hacer desde el punto de vista de la denuncia internacional y del trabajo local, desde el punto de vista de el poder dar asistencia a aquellas personas que han sido violentadas de cualquier forma, ¿no? Sobre todo aquellas personas que pueden ser detenidas por espacios pequeños de tiempo, pero que son normalmente bastante violentos. Entonces, claro, es un tema complejo y un tema que si bien uno puede decir, mira, son cifras, pero efectivamente es tremendamente importante para poder desarrollar una labor de defensa de esas personas, digamos. Claro, y también
ella te cedo la palabra, Rox. Pero también ayer conversábamos a través de este canal con compañeras y compañeros de Colombia, eh, y también hablábamos de esto, como de el cruce como entre los números, porque finalmente si no sistematizamos, perdón, si no mostramos esto, si no lo volcamos a cifrar, como que realmente no pega el impacto mediático, porque eso es lo que nos hizo la sobreinformación. O sea, la sobreinformación le exige a la audiencia que tú le cuentes con números las cosas y si no, no impactan. Y es terrible porque estás hablando una vida perdida ya sería de impacto, pero con toda la sobreinformación que tenemos no causa el impacto. Y además de eso están las otras cosas que tú mismo nombras, que es como poder sistematizar para saber cómo ayudar, para saber cómo accionar. Pero creo que ahí también es donde la sobreinformación y sobre todo esto del consumo rápido, que estamos hablando por acá y que están ocurriendo 10 live a esta misma hora, ocurre esto. Es necesario volcarlo, es necesario exponerlo en números. Rox. Sí. Solo para agregar, como bien decía Roberto, al no tener un mecanismo único que recopile la información, muchas veces queda en manos de las organizaciones de la sociedad civil tener que hacer este trabajo, lo cual es muy complejo porque además tienen que lidiar con todas las complicaciones que lleva a ser una organización dentro de un movimiento como un estallido social. Entonces se torna bien difícil unificar criterios y además con lo que decías tú, Javi, ¿cómo vamos a brindar soluciones óptimas para, no sé, grupos minoritarios si es que no tenemos la información sistematizada? Desde el plano de derechos humanos es muy relevante poder contar con datos, con antecedentes para poder brindar soluciones que vengan a dar algo efectivo, pensando principalmente en las minorías. ¿Y cómo ven ustedes esto? Como sabemos que hay una similitud con lo que ocurrió en Chile, con lo que está ocurriendo ahora en Colombia, pero me gustaría como para ustedes que trabajan también en organización, ¿cuál es la dificultad, cuál es la principal dificultad que nos problematiza tanto esto? Como yo, como comunicadora, lo veo así, para mí es desinformación, es un exceso de información por otros lugares, pero quizás ustedes también tienen como otra mirada y otra experiencia. ¿Cuál es el bloqueo? ¿Cuáles son las herramientas que nos faltan para poder sistematizar de mejor forma? Pues yo no soy periodista, pero un poco lo que se decía de la dificultad de que se le ponen responsabilidades de organizaciones de la sociedad civil, que a veces son tremendamente fuertes, pero no logran generar criterio único, y es un tema complejo para el presente, pero también para el futuro cercano, porque cuando tú después de pasado estos procesos, habiendo ayudado a todo lo que se pueda, tú quieres llevar a la justicia, es una situación súper compleja si tú no has logrado generar la información en un cercano, porque ya pasan los días, pasan las semanas y la gente, aunque haya sufrido violencia como la vivimos en Chile, seguramente están viendo en Colombia, ya no quiere aparecer, ¿no? Ya no quiere estar ahí, ya quiere, se aleja un poco, obviamente por las situaciones que son tremendamente duras, ¿no? Entonces, yo siento que, bueno, todos parece seguimos a temblores, yo también los sigo, y ellos están de alguna manera canalizando la información que vienen de distintas vías, pero claro, con los riesgos que eso puede ser porque son situaciones súper extremas además, ¿no? No estamos hablando de situaciones normales en que suceden cosas, estamos hablando de un periodo de tiempo muy pequeño, una cantidad enorme de situaciones de violencia y violación de derechos humanos, por lo tanto hay una cantidad de información de lo que está sucediendo que para cualquier es difícil de poder canalizar de buena manera. Y lo que hoy día efectivamente nos debiera preocupar a todos es cómo efectivamente esa información nos da espacio, nos gatilla para hacer algo a favor de las personas que hoy día están sufriendo algún tipo de vulneración y también denunciar internacionalmente. Tú sabes que los gobiernos de esta línea política, una de las cosas que siempre cuida o tratan de cuidar es, por lo menos en el discurso tratan de cuidar, es la imagen pública internacional, ¿no? Que en el caso de Chile y en el caso ahora de Colombia, al menos ya sabemos que las principales organizaciones internacionales de derechos humanos ya pusieron su preocupación, su denuncia y están de alguna manera tratando de incidir en el gobierno para que pare un poco la represión y esta forma inadecuada de relacionarse con la sociedad civil, ¿no? Sí.
Dani, y bueno, Yo iba a lo decía mencionar, Roberto recién, dime, dale. sí, bueno, yo iba a mencionar también bueno, dentro de todos los términos que usaron ahorita, me parece también pertinente usarlo el de, por ejemplo, todo este criterio político que han tenido las instituciones. Por ejemplo, acá hay una crisis, ¿no? Ni siquiera la Corte ha podido, pues, ser un mediador, ni siquiera ya por última instancia. Y bueno, entonces decimos si de verdad el Estado es soberano cuando tiene el monopolio de la fuerza, ¿no? Que debería ya controlar la situación y no, sucede que perdió todo el control y ahora usa la violencia y usa las instituciones para salirse de un marco democrático. Eso es lo que iba a mencionar más allá de el dato. Uh-huh. A mí me interesaba igual que Roberto un poco lo nombra, como finalmente cuando ya los ojos extranjeros empiezan a mirar, estos estados empiezan como ya, algo calma o algo ocurre ahí. En Chile ocurrió en un momento. La violencia estaba por arriba y hubiese sido peor si no fuera porque habían tantos ojos mirando y no se permitió que se agudizara de todo lo agudo que ya estaba. Pero ahí hay un fenómeno también político que me gustaría como poner ahí, quizás Dani, tú nos puedes comentar, y luego ya Roberto y Roxy, porque prácticamente todos los últimos años han habido revueltas sociales en Latinoamérica. O sea, ahora hace muy poco, antes de Colombia, Perú. Lo de Perú también fue una catarsis gigante. Entonces, no sé si ustedes, cuáles son las coincidencias que ustedes ven ahí, si es como un sistema capitalista que en la región ya está colapsando, o como cuál es la mirada que ustedes le entregan a eso. A mi parecer es un poco eso, un colapso de un sistema que ya no soporta ni aquí ni en ningún país de Latinoamérica, y es una sociedad que está muy cansada de venir de mucha pobreza, de mucha crisis, y bueno, acá principalmente ocurre que no se ha ido de la dictadura a más de 40 años, seguimos teniendo, por eso estamos también en un proceso constituyente, que esperemos pueda traer esos cambios. En Colombia también, hace muchos años que está habiendo un sistema que ya colapsa, entonces me gustaría escuchar las opiniones de ustedes. No sé si puedes partir tú, Dani. Pues bueno, en términos del colapso del capitalismo, digámoslo así, creo que hay muchos matices, ¿no? Como que parece que es un renacer nuevamente del neoliberalismo, que hay muchas formas que renacen, ¿no? Ni siquiera ya mencionar un colapso del capitalismo en economías tan exóticas como la colombiana, por ejemplo, que lo que mencionaba. No necesitamos recurrir al FMI. Bueno, el gobierno no necesita recurrir al FMI porque tiene una economía propia, allí como viviendo de sí misma, que es el narcotráfico, y esto ha dificultado muchas cosas, así que es un caso también muy particular que difiere, por ejemplo, de Ecuador, que también, pues el año pasado, el 2019, también hubo un estallido a razón de eso. Entonces, bueno, como que hablar del colapso del capitalismo, pues sí parece muy general, pero hay especificidades en cada caso. Me parece que hay que revisar con detenimiento y toda la cosa. Pero bueno, lo importante también es visibilizar el horizonte y que se está movilizando, que es lo que contaba al principio, que en Colombia esta movilización no se veía incluso desde el siglo pasado. Sí, yo estoy de acuerdo con Dani porque en realidad, mira, hay una situación que incluso es un poco más amplia, ¿no? Que los movimientos sociales masivos y fuertes empezaron hace ya un par de años, ¿no? Veíamos en Hong Kong, ¿te acuerdas? O en Francia, no sé. Que hay una lógica, yo creo, de cansancio en la relación entre la sociedad civil y su Estado. Ahí hay un tema que es complejo, que tiene también que ver con mucho contexto, incluso también en los propios modelos de desarrollo que en distintos estados de alguna manera generan tipos de exclusión que son de distintos niveles, pero generan exclusión y generan un cansancio de la ciudadanía. Pero en la región particularmente, claro, nosotros tenemos mucho más marcado un capitalismo mucho más neoliberal, ¿no? Capitalismo está en todas partes, pero nosotros mucho más neoliberal, y que efectivamente genera por espacios muy largos sistemas económicos, sociales y políticos de exclusión generalizada en diferentes aspectos, ¿no? La educación, la salud, etcétera. Nosotros en Amnistía siempre, cuando nos preguntaban en el tiempo de estallido, bueno, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, sucedió que por 30 años
el modelo vulneró los derechos económicos y no nos quedemos con los civiles y políticos que se vulneraron permanentemente en dictadura, sino que con los derechos económicos, sociales y culturales que permanentemente, también en dictadura, pero también en procesos de democracia, post-dictadura, se han ido vulnerando permanentemente. Entonces, lo que hay es un cansancio a que un Estado no dé el ancho y de alguna manera sustente un modelo que es tremendamente excluyente, no solamente en lo económico, ¿no? Sino que también en otros aspectos que hacen que efectivamente se genere un malestar enorme. Entonces, yo creo que hay una similitud desde el punto de vista en general, que hay un cansancio con un Estado que no considera a la sociedad civil de manera activa en todo el mundo, pero particularmente en nuestra región, donde hay modelos que son tremendamente excluyentes y que de alguna manera se van sustentando políticamente independientes del color político. Pero fíjate que, al parecer, cuando los gobiernos son de derecha, como pasó en el gobierno de Piñera 1 y ahora, bueno, obviamente, como que nosotros entendemos por la reacción de nuestro gobernante y vemos mucho más claramente las contradicciones con nuestro deseo de vivir distinto, ¿no? En el gobierno de Piñera, en el primer gobierno, se generó un movimiento estudiantil de una magnitud que nunca habíamos visto. Habíamos visto a los pingüinos que llamamos aquí, son los secundarios, pero el movimiento estudiantil universitario fue gatillador de muchas cosas, ¿no? Porque fue el primer movimiento que parte de un sector específico que son los estudiantes universitarios, pero después se suma mucho movimiento. Y en este caso yo creo que de alguna manera así, las reacciones de la sociedad transversal tiene que ver con que tú de alguna manera ves mucho más fuertes las contradicciones de quienes gobiernan con las necesidades que tenemos nosotros. Claro, hay un cansancio que en algún momento tú dices, ya, ¿sabes qué? Ya da lo mismo lo que nos pase, lo que hay que hacer es cambiar esto, ¿no? Y yo creo que hay hartos componentes políticos, ideológicos, pero que en el fondo hay una vulneración permanente de los derechos humanos. Sí, de hecho eso mismo que tú dices, como un cansancio que ya explota tanto que hay, o sea, Colombia ya está en esta situación protesta cuando hay una pandemia y cuando no ha habido tampoco una reacción a la pandemia como una vacunación rápida o una buena protección a la comunidad. Entonces, cuando incluso el pueblo se tiene que arriesgar a contagiarse, a morir, es porque realmente ya el cansancio no dio más. Rox, ¿quisieras comentar algo? ¿O? Sí, o sea, solo para agregar, es un poco sencillo ver que en las últimas décadas la región ha estado marcada por movimientos sociales, que podemos encontrar patrones comunes a lo largo del continente. Yo creo que uno de ellos es la desigualdad y el que marcó principalmente a Chile, y como dice Roberto, desde el enfoque de derechos sociales, las respuestas y las soluciones han estado enfocadas a derechos sociales, y yo creo que va a seguir así, por un reconocimiento constitucional primero. Y otra cosa que me gustaría agregar, que se puede ver como un patrón regional, que lo vamos a conversar después, es que se vulnera de manera sistemática el derecho de defender derechos. Y aquí podemos estar conversando mucho rato de cómo el actuar de defensores y defensoras de derechos humanos se torna principal en la región y cómo han sido uno de los más afectados. Sí, de hecho, o sea, como eso mismo era a lo que íbamos a ir ahora, como cuál es como el punto o el patrón regional que vemos en esta violencia y vulneración de derechos humanos, que nosotras también hace muy poquitos días sacamos este informe que expone también cómo las defensoras y defensores sufren no solamente en Chile, sino que en toda la región. Y los números en Colombia también eran muy altos, ahí creo que tú, Rox, puedes como explayarte mucho más porque fuiste una de las investigadoras de este informe. Claro, en temáticas de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, Colombia registra la mayor cantidad de asesinatos entre el año 2010, los últimos son del año 2019, y solo le sigue después México, y antes está Filipinas. O sea, Colombia es el lugar donde más personas por defender el ambiente y los territorios fallecen. Solo en el año 2019 fueron
64 personas, si no me equivoco, lo cual es altísimo, es el 2/3 de la región, y además los principalmente afectados son comunidades de pueblos indígenas. A pesar de ser muy poquitos dentro de la población en relación al número en Colombia, son uno de los más afectados. No sé si te gustaría agregar a eso algo, a eso, Dani, como Sí, desde también lo hay que una tú ves. hay una correlación que me parece como también chévere resaltar, bueno, no chévere, importante resaltar, y es que, por ejemplo, sí hay como de alguna manera, algunas similitudes, por ejemplo, entre los asesinatos al pueblo mapuche y a los indígenas del suroccidente colombiano. También pues hay que agregar también al campesinado, que siempre ha tenido pues sus luchas por concesiones mineras, y recientemente pues estos datos no son tan claros en Colombia ni tampoco tan difundidos, porque pues no conviene bajo la lógica neoliberal de vender todo en la vida, ¿no? Vender los territorios, vender la vida. Roberto, ¿algo que quieras agregar? Sí, recordaba un poco que hace algunos años nosotros Amnistía hizo un informe en ese momento de Colombia, en donde el tema de los defensores ambientales no estaba tan fuerte, pero había una situación extremadamente grave con los dirigentes sindicales, que también son defensores de derechos humanos del mundo del trabajo, ¿no? Y efectivamente hoy día, como bien se decía, Colombia lamentablemente en el tema de defensor y defensora de derechos ambientales aparece de los primeros de la región. Sí, yo tengo la sensación de que hay situaciones diversas, pero efectivamente en el tema de defensores y defensoras ambientales, la relación con el mundo de la empresa, con el mundo de los modelos extractivos es extremadamente fuerte, ¿no? Y ahí hay un tema que es complejo porque en la región, bueno, el tema del modelo de desarrollo absolutamente depredador de los recursos naturales genera mucho espacio para los negocios que son muy de corto plazo, y eso necesitan avanzar rápidamente, y por tanto las comunidades son un elemento de complicación para esos negocios, ¿no? Bueno, en Chile se suele en menor medida, pero también de alguna manera se ve quizás más invisibilizado también, porque son otro tipo de amenazas. Pero es un tema que efectivamente es necesario visibilizar mucho más, ¿no? Como tú decías, como decía Roxy, cómo defendemos a los defensores, ¿no? Y cómo tenemos el derecho a defender nuestros derechos. Yo creo que ese es un tema esencial. Yo tengo la sensación también de que por lo menos en el caso nuestro, en el estallido social, creo que muchos eh, no habían considerado que muchos de los problemas sociales que teníamos en este país eran derechos humanos, ¿no? Cuando tú hablabas de educación, de falta de salud, lo que decía, no, que en Chile hay un problema social, de mala, baja calidad en la educación, o acceso o a la educación o a la salud, o en el trabajo, ¿no? Y la verdad que nosotros pensamos que en realidad tiene que ver con nuestra historia también de dictadura, pero quizás hoy día tenemos mayor conciencia que las problemáticas que afectan a la sociedad chilena y también a la colombiana, pero en el caso nuestro, son problemas de derechos humanos que no hemos sabido enfrentar de buena manera. Y yo creo que eso lo puede llamar también a ir generando una sociedad donde el tema de los derechos humanos y por lo tanto las personas estén más al centro de los modelos de desarrollo, del modelo relacional que podemos tener en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, es tremendo porque por ahí alguien pone el tema del acuerdo de Escazú. Nosotros fuimos pioneros en ciertos temas y luego los bajaron rápidamente cuando cambia el gobierno. O sea, en política de Estado tampoco hay mucho. Y yo creo que ahí hay un tema que tenemos que desarrollar mucho más, que en términos de comprender que los derechos humanos tienen una mirada mucho más amplia, y es un instrumento para construir sociedades, y no es simplemente discursos bonitos que se dan políticamente o que está en manos de expertos que hablan de los derechos humanos. Los derechos humanos tenemos que manejarlos todos, tenemos que vivirlos todos, digamos. Sí, de hecho, bueno, el punto que venía ahora era justamente entrar un poco más en el estallido y las revueltas, pero
justamente entrando a ese punto, cuando comienza el estallido social en Chile y empieza una vulneración a los derechos humanos tremenda que significó un gran número de víctimas de trauma ocular, de abuso policial, a las mujeres se nos abusa sexualmente, esa es como la primera forma de reacción desde las Fuerzas Armadas, siempre con las mujeres, eh, y, pero no solamente era como la violencia desatada policial, sino que además había una reactivación de los grupos de derecha, de ultraderecha, que parecían actuar en impunidad, o sea, habían personas de ultraderecha en autos atropellando gente, o sea, en algún momento yo me acuerdo que justamente cuando estaba ocurriendo el estallido estrenan Araña, que era una película de Andrés Wood que mostraba la historia que hubo con Patria y Libertad. Una de las una de las estrategias del fascismo y la dictadura era salir a atropellar gente. La DINA atropellaba gente, la CIA lo hacía, entonces la CNI lo hacía. Entonces, eso mismo empieza a ocurrir estallido y yo me acuerdo de haber ido a ver la película y haber salido después a Valdivia en llamas. Era un absurdo ver que prácticas antiguas de mucha represión y violencia seguían ocurriendo. Y eso no hablaba solamente de un Estado, de una fuerza policial desatada, sino que hablaba además de grupos de ultraderecha que caminaban en total impunidad y se sentían muy seguros de hacerlo. Y de un país que empieza a hablar de derechos humanos, como ahora en la Constitución se habla mucho como de la comunicación como un derecho humano, el ambientalismo como un derecho humano, que me resuena mucho lo que tú decías, Roberto. Claro, eso habla también de un país sin educación cívica, de Claro, un no, por producto supuesto. totalmente de este neoliberalismo. Bueno, pero para entrar más en eso, me gustaría que la Roxy nos cuente un poco. Yo sé que la Roxy escribió un informe sobre la experiencia de estallido social y me gustaría que nos pudieras como contar un poquito más de eso. O sea, podríamos estar hablando mucho tiempo de estallido social, pero creo que uno de las temáticas que podríamos abordar fue cómo reaccionó o qué herramientas tenía el Estado para brindar mecanismos de protección a personas que defienden derechos. Y en eso también se enfoca nuestro informe. Entonces, una similitud que pude encontrar investigando entre Colombia y Chile, no sé si se recordarán, un mes después del comienzo del estallido social, se filtra esta información de Carabineros de Chile, el llamado Paco Leaks, donde se dio a conocer el seguimiento y estaban puestos como blancos de interés ciertos defensores del ambiente, dirigentes sociales, estudiantiles, organizaciones feministas, y la justificación que había era porque podían mover masas y esto podría ser peligroso. Entonces tenemos a agentes del Estado invirtiendo recursos, infiltrándose en las comunidades para hacer control, para obtener información. Frente a esta situación, como Defensoría Ambiental y con Defensa Popular, interpusimos recursos de amparo, principalmente por las defensoras ambientales que habían sido afectadas, y todos fueron rechazados, tanto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y Santiago como por la Corte Suprema. A decir que no, principalmente que no se estarían vulnerando sus derechos, como que no estarían en peligro. Frente a esta situación, como Defensoría Ambiental nos encontrábamos un poco como sin saber qué hacer, así que empezamos a denunciar, como bien decía Roberto, hay que hacerlo a nivel internacional porque muchas veces acá no queda nada. Entonces lo hicimos tanto a nivel regional en la CIDH como a nivel universal con el alto comisionado. En todas las instancias que se pudo, se comunicó esta situación, quedó el registro, pero muchas veces no teníamos las herramientas para darle alguna protección efectiva a la defensora. Muchas de ellas tuvieron que salir del país y se vio acrecentado todo esto con el estallido social. O sea, había un aire de violencia que ellas eran el foco, los dirigentes sociales y también los periodistas eran el foco de interés. O sea, en vez de perseguir la delincuencia, se estaba persiguiendo a personas que defienden derechos de otros. O sea, ese es el contexto y un poco el contexto regional. Y una de las respuestas que nos dieron fue, recuerdo en el alto comisionado, fue que Colombia tiene mecanismos de protección más adecuados a nivel institucional, por ejemplo, casas de acogida, dan guardaespaldas a algunas lideresas, pero ¿cómo se contradice eso con la cantidad de asesinatos que hay hoy en día?
Y una de la información que estuve recopilando fue que desde el año 2004 al año 2020 han habido espionajes por parte de los militares de Colombia de forma constante a periodistas, a líderes y lideresas sociales, a ejecutores de justicia, también a defensores y defensoras de derechos humanos. Esto fue hace muy poco, han existido pronunciamientos por parte de organismos internacionales y, claro, los números ahí son mucho más mayores, cientos de personas perseguidas. Acá era un número muy reducido, pero esa es la información que se pudo filtrar, no tenemos más antecedentes. Pero se repiten patrones, tal vez en distintos niveles, pero se repiten mecanismos de persecución, de espionaje, de hostigamiento, de amenaza a personas que el Estado debería proteger. Dani, tú nos podrías como también, porque también la Roxy habla de cómo a los periodistas y a las periodistas se nos perseguía. Es verdad, yo lo puedo decir, nosotras, como este otro medio en el que yo trabajo, Fuego Violeta, también nos vimos en esa. Mis compañeras eran observadoras de derechos humanos durante el estallido, nosotras cubrimos mucho como medio alternativo y prácticamente todos los días estábamos cubriendo. Y sí, había mucha persecución, a nosotras nos daba miedo salir en la noche, los medios alternativos no tienen protección desde el Estado acá en Chile, los únicos que tienen salvoconductos válidos o permisos válidos en toques de queda son los medios de comunicación tradicional, tienes que ser empresa, no cualquier medio puede ser empresa. Entonces hay un sesgo y hay una persecución súper heavy, hubieron muchos periodistas y fotoreporteros violentados hasta el día de hoy, sigue ocurriendo. ¿Cómo ha sido ese panorama para las periodistas y los periodistas, comunicadoras y comunicadores en Colombia? Justo el año pasado se filtró una lista de comunicadores perfilados en Colombia. Bueno, y a partir de eso también podemos decir que actualmente ha sido, pues lo que mencioné al principio, también muy notable es la censura. El único medio, digámoslo así, de los únicos medios que tenemos ahorita, por ejemplo, para transmitir lo que está pasando en ciudades pues que han sido críticas durante el paro, ha sido, por ejemplo, las redes sociales, incluso ahora Instagram, pero pues todo el mundo no tiene acceso a Instagram o a datos o a Internet en esas condiciones. Entonces, pues bueno, incluso esta plataforma ha censurado mucho contenido, no hay garantías para la gente en las calles ni para comunicadores, mucho menos alternativos, porque incluso, bueno, ya pues que estamos a puertas de terminar el gobierno de Iván Duque, muchos de los periodistas que tenían un poco esta conciencia crítica han sido pues despedidos de los medios de comunicación y han cambiado todo el gabinete pues para incluso que sea la opinión pública a favor de pues el gobierno de turno. Me gustaría que ya, o sea, nos van quedando como los últimos 10 minutos, pero hay dos puntos que nos quedan para tocar, para que los podamos pasar como rapidito, pero uno es la situación de riesgo que viven las defensoras y defensores. Nosotras hacemos este conversatorio y estas actividades en el marco del informe que les comentaba, que se llama No lo dejemos pasar, y que expone las vulneraciones contra los derechos humanos que viven las y los defensores ambientales en el ciberespacio. Porque finalmente lo que hablábamos anteriormente también, o sea, la violencia traspasa, y de hecho es muy impactante cuando una como que entra más en el tema. Nosotros hicimos este informe gracias también al apoyo de Derechos Digitales. Cuando hicimos este informe, cuando las chiquillas investigaban y a nosotros nos tocaba también estar ahí medio que investigando, editando, nos dábamos cuenta cómo la violencia post 18 de octubre y post estallido social para las defensoras y los defensores atravesaba el ciberespacio, que lo comentabas un poco de rato atrás en la Rox, pero que también es importante como mencionarlo para lograr entenderlo. Con toda esta, como 18 de octubre, pandemia, hay una sobreinformación gigante, mucha gente conectándose, mucha gente como moviéndose en ciberespacio, y el ciberespacio empieza como a ser un lugar que aloja mucho más que antes a la gente, y empieza a atravesar la pantalla la violencia. El nivel de amenazas hacia defensoras de todo tipo, no solamente de derechos humanos y ambientales, a nuestras compañeras periodistas, comunicadoras, a cualquier persona que defienda derechos humanos, el acoso cibernético era absolutamente impactante. Me gustaría que podamos comentar acá, quien quiera, como sobre esto, como cómo ven ustedes la situación de riesgo que viven las defensoras y los defensores.
Dale, si quieres, comienza. A nivel de ciberespacio es un poco complejo poder mostrar lo que está pasando. Muchas veces no, como que esto está en las nubes y nos costó bastante en el informe poder llevar los números. Se hicieron entrevistas a algunos defensores y defensoras ambientales, pero hay que entender que el ciberespacio está traspasando ahora ya, o sea, la violencia que se vive afuera se está traspasando al ciberespacio, sobre todo en pandemia, porque los movimientos sociales es la forma en poder comunicar este tipo de situaciones. Nosotros mismos estamos acá ahora transmitiendo en vivo, mostrando una problemática. Entonces, ahí recae como la necesidad de poder mostrar que el ciberespacio es una realidad hoy en día, que se están vulnerando derechos a través de esa plataforma, que es necesario registrar esa información, mostrarlo y también dar mecanismos de seguridad a las organizaciones de la sociedad civil y poner alerta al Estado y a los organismos de derechos humanos, que es un punto que tienen que centrarse porque puede ser muy peligroso y ya lo ha sido. Sí, un tema más difícil de abordar, como tú bien dices, porque hay una complejidad adicional que tiene que ver con esta amplitud de las redes sociales, con esta lógica también de gente que lo maneja de una manera inadecuada. Eh, yo creo que es un tema que tiene que ver también, bueno, las redes sociales ayudaron mucho también a visibilizar la problemática de la violación de derechos humanos en este periodo. Seguramente en Colombia también las imágenes que uno ve son más bien de personas que manejan su teléfono, que manejan su Facebook, no sé. Pero efectivamente ahí hay un tema no abordado y hay que abordarlo rápidamente. Ahora, en una sociedad como la nuestra, y yo creo que también la colombiana, donde quizá el elemento transversal es la impunidad, obviamente cualquier espacio va a generar la misma impunidad, más allá del tema tecnológico. Lo que se planteaba sobre la reacción de grupos más de extrema derecha que salían a la calle a atropellar gente, tiene que ver con eso, con impunidad. O sea, tú puedes hacer cualquier cosa y tú sabes que no te va a suceder nada. Y si por distintas razones, que es lo mismo que pasaba con las fuerzas policiales negaban absolutamente que habían hecho algo hasta que salía el video, ¿cierto?, de alguien que filmó con su teléfono una cámara de seguridad, donde recién reaccionaba. Y así todo, siguen haciendo las cosas. Entonces yo creo que el tema de la impunidad también es un tema complejo, es un tema que te genera mayor violencia, y si a eso le incorporamos, claro, el tema del ciberespacio, efectivamente yo creo que ahí hay mucho tema que desarrollar, ¿no? Y qué bueno que ustedes estén haciendo investigaciones, qué bueno que pongamos el tema, porque también ahí está bueno, hay muy poca experiencia en cómo trabajarlo, efectivamente, hay muy poca experiencia. A mí me De parece hecho, también que dale. me parece también que pues en materia pues de derechos también el acceso a la tecnología, ¿no? Porque bueno, no todos tienen este medio de denuncia como quizás tan usual en su cotidiano vivir, ¿no? Porque hay plataformas, por ejemplo, que son un poco más accesibles e Complejo, inmediatas, claro. como lo es Twitter, por ejemplo, más incluso que la corporación de Facebook y asociados, como por ejemplo Instagram, WhatsApp, todo lo que se empieza también a privatizar. En ese sentido, pues revisar cuáles son, por ejemplo, como dice una persona aquí en el chat, los derechos que se ejercen en estas plataformas, también más allá también del acceso material a un teléfono y a datos de celular. Bueno. Recordaba uno de los casos más icónicos para hablar de esta violencia sistemática que se desata durante el estallido, es el de la actriz María Paz Grandián. María Paz fue la primera víctima de trauma ocular en Chile en octubre, en el pasado 18 de octubre. Ella iba saliendo del GAM de su trabajo, de una obra de teatro, cuando fue impactada por una bala. Si no fuera porque habían videos de redes sociales que mostraban el ataque que ocurrió a María Paz, que no estaba haciendo absolutamente ninguna cosa, que quede claro que no hay nada que justifique esa violencia, pero para la defensa que ellos usan, ni siquiera había una movilización ahí. O sea, María Paz iba pasando, era un transeúnte más que iba saliendo del trabajo. Y
Carabineros le dispara en el rostro directamente, y hace un par de días atrás, creo el 27 de abril, ocurre la sentencia al oficial imputado por disparar a la actriz, y finalmente ahí reina la impunidad. O sea, ella fue el primer caso de más de 300 casos, y la condena es medidas cautelares de arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de portar armas de fuego. Y ese oficial sigue en labores. Entonces, eso habla de una impunidad tremenda. O sea, con el gran número de víctimas de trauma ocular, y ahí la Amnistía también hizo un informe, creo que se llamaba Los Ojos de Chile, ¿no, Roberto? Sí, claro. Que Es bien importante lo que tú dices porque, por ejemplo, en el caso de Gustavo Gatica, una de los elementos que también ayudaron a avanzar en la investigación fue los videos de no solamente personas que andaban con su celular, sino que la prensa independiente, ¿no? Que ha jugado un rol fundamental en este tiempo. En realidad, yo creo que sin el esfuerzo que han hecho todos los periodistas, todos los medios de prensa, de comunicación independientes, sabríamos la mitad de las cosas que sabemos y en realidad han cumplido un rol fundamental. Bueno, y por eso también los tratan como los tratan, digamos, obviamente, ¿no? Son un peligro. Ustedes son un peligro para el poder, en este caso policial, el poder, el gobierno, digamos. Y bueno, pero en ese caso, en el caso de Gustavo Gatica o en muchos otros, los medios de comunicación, las personas que han levantado videos han ayudado a que esto no se mantenga en la impunidad. Si no, o sea, esto hubiese sido imposible. Es lo que nos pasaba en la dictadura, ¿eh? No teníamos estos medios y efectivamente había muchos casos que fueron más brutales que ahora, incluso, y que no pudimos seguir en términos de los juicios. Pero ahí hay un punto interesante porque el tema de la impunidad es un tema muy importante. Hace 3 días atrás el fiscal nacional pidió a los fiscales encargados de casos de derechos humanos, que como ustedes saben se habían cerrado una parte importante, el volver a abrirlo, ¿no? Porque efectivamente es imposible en un país como el nuestro que sucedan la cantidad enorme de casos denunciados, porque hay muchos más de casos denunciados que simplemente se cierran porque no se han podido hacer las investigaciones, entre otras cosas, porque los que tienen que aportar pruebas son los mismos funcionarios policiales, que no lo entregan simplemente, no lo entregan, y no lo entregan y no pasa nada. O sea, hay un esto es tema, eso, no pasa nada. hay un tema muy complejo, efectivamente. Sí, de hecho yo también les hablaba de eso porque ya para ir cerrando, lo último que quería hablar era sobre este cerco mediático, cómo finalmente este cerco mediático lo podemos ligar con la dificultad de que los temas que estamos conversando acá sobre derechos humanos, sobre derechos ambientales puedan irrumpir en la agenda, que era un punto que tocábamos también en el informe, no lo dejemos pasar. Hay una parte que habla de la manipulación de los medios de comunicación masivos y cómo finalmente estos no permiten que estos temas irrumpan en la agenda. O sea, hay un reportaje que hizo Lucho Tavilo cuando trabajaba La Voz de los que Sobran, que fue bien conocido porque mostraba cómo en La Moneda se reunieron todos, el 18 de octubre se reúnen todos los directores de los canales adheridos al Consejo Nacional de Televisión en Chile, como los canales masivos, más grandes, oficiales, digamos, se reúnen a puertas cerradas en La Moneda para marcar una agenda setting. O sea, esto es lo que se va a mostrar y esto es lo que no. Y me imagino yo que en Colombia igual puede estar pasando algo parecido, porque finalmente si no fuera por todos los medios independientes y todas las historias que están saliendo y toda la gente que está haciendo live, anoche veía una fotoreportera hacer un live con un fotoreportero acá de Chile, y habían 500 personas mirando, y él le decía como, no sé qué más hacer para ayudarte, como, a qué canal te depositan, por dónde te ayudan, porque ella recién había llegado a la ciudad, se estaba trasladando, y ella decía, es que no sé cómo, es que yo ahora no puedo como recibir todo ese dinero en mi cuenta, ¿cachai? Que es mucha responsabilidad, pero finalmente era como un grito desesperado de mucha gente escribiéndole, ¿cómo te ayudamos? ¿Cómo hacemos para ayudarte? A mí me gustaría que tú, Dani, además de como ser alguien que obviamente conoce la realidad de su territorio, como periodista me puedas como contar un poco la percepción que tú tienes de este bloqueo mediático. Bueno, pues los grandes conglomerados de los medios de comunicación pues son empresarios que también desde allí pues los usan como plataforma política para incluso pues transmitir lo que les conviene, y ese es el ejemplo del grupo Santo Domingo y Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Bueno, y por una parte porque pues ellos también de por medio tienen un interés, pues que es solamente difundir el único dilema que ellos tienen, que es la liberalización de la economía, y más allá no ven quizás la protección de los territorios ni de los derechos humanos, sino que simplemente es bajo una lógica muy mercantil de la vida. Y bueno, pues allí son esos dos conglomerados, digamos que avalan por sí solos una narrativa, y esta narrativa es la que incluso muchos colombianos también con la cual han sido permeados, ¿no? Es una realidad que incluso poco a poco se va destapando y que ha sido un problema muy complicado, digamos, que el colombiano pues de a pie, digámoslo así, asuma y se sacuda esa narrativa mediática pues que la conforman los medios radiales y los medios televisivos, que son como los que más tienen poder aquí en Colombia, más que incluso la prensa. ¿Algo que quieran agregar ustedes sobre lo del cerco mediático? Como desde la experiencia también de lo que ven. Sí, bueno, nosotros acá a veces le bajamos el perfil a todas las cosas, pero que efectivamente la libertad de expresión, la capacidad de poder tener medio independiente, el apoyo del Estado también es fundamental. Y yo creo que eso de alguna manera, los que tienen el poder lo han manejado bastante bien, ¿no? Nosotros que vivimos los últimos años, vivimos parte de la dictadura, nos acordábamos de todos los medios que de alguna manera nos informaban, ¿no? Pero medios, no sé, la revista APSI, la revista Cáusula. Y cuando llega la democracia, en vez de generar los espacios necesarios para que esos medios pudiesen sobrevivir y ser parte importante del desarrollo de la sociedad, simplemente las políticas públicas la eliminan, ¿no? Entonces, hay, como alguien creo que dijo que la mejor política comunicacional es la que no existe. Eso también de alguna manera tiene que ver con cómo el Estado incide en que estos poderes económicos que se ligan con el mundo de las comunicaciones se mantengan. O sea, la cantidad, por ejemplo, de avisaje que viene del gobierno o que viene de los gobiernos, no el único, al Mercurio, la Tercera, es enorme, ¿no? Y los medios más independientes no tienen nada de eso. Entonces yo creo que también hay un modelo que en el fondo se arma bastante bien para ir cubriendo todos los flancos que puede dejar, ¿no? Y ayuda entonces como tú bien decías, yo creo que ahí hay un relato instalado, un relato construido hábilmente, de manera deliberada para efectivamente generar entonces esta sensación. En el caso nuestro yo creo una sensación de que estábamos viviendo en una sociedad exitosa, ¿no? Que se empieza a caer de a poco, cada vez más, cada día nos damos cuenta que no éramos lo que éramos, y eso es un dato que efectivamente los medios de comunicaciones que están muy direccionados en eso. Entonces, la libertad de prensa es un tema que nosotros sentimos, ¿no? Particularmente yo siento que efectivamente no le hemos dado el valor de luchar por él, de generar políticas públicas, y lo pasó la cuenta, como tantos otros temas, ¿no? Ay, por alguna razón. Y es que perdón que intervenga aquí, por ejemplo, pues la narrativa del gobierno colombiano es achicar el Estado, es decir, para que quizás haya más intervención social, y eso es lo que quizás pues nos conviene a todos, pero está muy latente esa narrativa de achicar el Estado y mercantilizar y pues quitarnos precisamente el acceso a los derechos. Exacto. ¿Me ven? Sí, te vemos. Ay, que se me pegó, no los veo, pero bueno, filo. Sí, de hecho, cuando Roberto decía, yo recordaba para el estallido, yo estaba haciendo un proyecto de memoria en escuelas, que era mi proyecto de tesis, y llevé a una escuela, mi proyecto igual hablaba de dictadura y hacía como una comparación con lo que estaba ocurriendo en el estallido social, y le llevé a los estudiantes de segundo y tercero medio revistas APSI y análisis. Muy buena, ¿no? Y había una revista que tenía en la portada decía así como Festival de Viña, no sé qué, así como una gran publicidad del Festival de Viña, en la portada de Apsis,
y justo ellos decían, pero tía, esto es lo mismo que está pasando en la tele, porque justo esos 2 días se estaba hablando de si se iba a hacer un festival de viña y quién iban a estar en la parrilla, y ellos decían, pero esto es lo mismo, la gente las está matando en la calle y los medios hablan de festival de viña. Y decía, sí, es lo mismo, es la misma manipulación mediática aquí y la misma que fue en dictadura. Mm. Y Eh, hay coreografía definitivamente en Latinoamérica con, yo creo, todos los problemas sociales. Es como lo que se va repitiendo en Chile, sucede en Colombia, Sí. por ejemplo, ahora el gran dilema es que no hay abastecimiento de alimentos y quién sabe en dónde están los alimentos. En una semana no se desaparecen los alimentos de una ciudad, por ejemplo. Entonces, como que hay muchas cosas y bueno, fake news y todo lo demás alrededor de esto. Sí. exacto. Bueno, ya estamos en la hora. Podríamos estar mucho rato hablando de esto en realidad. Pero les quiero dar las gracias a los tres por estar, porque también es tarde y es viernes, así que muchas gracias por haberse unido a este conversatorio. Muchas gracias también a ti, Dani, por conectarte y contarnos todo lo que estás viviendo. Nosotras queremos ser canal también de comunicación para aportar a este no bloqueo comunicacional que debería ocurrir. Así que muchas gracias por estar. Esperamos poder también volver a conversar y que estemos siempre pudiendo colaborarnos, al menos entre nosotras y nosotros, para poder visibilizar todas las vulneraciones a derechos humanos que ocurran. Así que si quieren decir algo antes de cerrar o cualquier cosa, estoy disponible. Sí, Yo muchas quería gracias por la decir, invitación. Perdón, muchas gracias por la no, invitación y solamente mandarle un abrazo solidario, fraterno a Dani y a todo el pueblo colombiano, que resista, que se cuiden, por favor, porque no queremos muertos, no queremos heridos, pero obviamente hay que salir y protestar y hacer que esto cambie, pero sí que un abrazo fuerte y solidario a ustedes, Desde todos los frentes. de Agradecimientos todos también los a frentes. ustedes. por último sumar que me queda una sensación, si bien de como un poco de angustia y desesperación por lo que está pasando, hay patrones que se repiten, pero también hay patrones positivos y de despertar social que se están dando en la región y eso igual me queda con una buena sensación y muchas gracias a Daniela y a Roberto por sumarse y sobre todo a Dani por exponerse a dar esta información y mucha fuerza para Colombia. Sí, A hoy usted. día solamente ayer o antes de ayer hay una foto que llegó de Colombia de una manifestación, una pareja con los carteles, igual que acá, ¿no? Que estos carteles salieron en la calle, en las movilizaciones, que decía, detrás del miedo está el país que soñamos. Yo creo que eso es lo que nos mueve de alguna manera. Sí, ahí vamos despertando poco a poco. Es lo importante. Muchas gracias a Bueno, ustedes también por la invitación. Agradezco muchísimo, de verdad, porque estamos todos en alerta, creo. Hay pocos canales para difundir todo esto, hay pocos medios también y recurrir internacionalmente a debatir, pues, fundamental. Muchas Así gracias. es. gracias Gracias a a ti, ti. Dani. Gracias, Roberto. Gracias, Rox. Y nos veremos pronto. Un abrazo a cada uno. Que estén bien. Gracias, un abrazo, chao. Chao. Chao.